Se interrumpió la conexión, perdón. Les estaba diciendo, para terminar la lectura de esta tabla, que las 4 actividades podrían ser pertinentes para enseñar naturaleza de la ciencia, pero también podrían no serlo. Y eso básicamente porque el hecho de que podamos enseñar naturaleza de la ciencia no depende tanto de la actividad en sí misma como de la forma en que nosotros como profesores, como profesoras, vinculamos lo que los estudiantes hacen con las características de la ciencia, de manera idealmente explícita y en un contexto curricular. Así es que cualquiera de estas actividades eventualmente podría sernos pertinente, podría sernos útil para enseñar características de la ciencia. Sin embargo, requeriríamos un diseño especialmente o explícitamente orientado para lograr esos aprendizajes. De otra forma, probablemente estaríamos descansando en la enseñanza con un enfoque implícito de la naturaleza de la ciencia. Y ya sabemos que la investigación didáctica señala que la enseñanza implícita de la naturaleza de la ciencia no resulta efectiva, no resulta en el logro de aprendizaje en torno a la naturaleza de la ciencia. Aquí aprovecho de enfatizar esta diferencia, ya porque en el trabajo del taller 1, el de la evaluación de la unidad 1, me parece que algunos grupos justamente confundían todavía el propósito de aprendizaje asociado a aprender conocimiento científico o conceptos científicos versus aprender acerca de las características de la ciencia. La primera pregunta aquí, o la penúltima pregunta, apunta justamente al aprendizaje de conceptos científicos. Por ejemplo, en el caso de la botella pulmonar, de lo que se trata es que los estudiantes aprendan qué es la inspiración, qué es la expiración, qué es la respiración, y así sucesivamente. O cuál es la función del pulmón, cuál es la función del diafragma, etc. Esas son, digamos, preguntas o conceptos asociados al conocimiento científico, o una descripción científica del sistema respiratorio. Lo mismo en relación a cualquiera de las otras actividades. Hay conceptos científicos que nos sirven para describir o para explicar los fenómenos. Una cosa distinta es que nuestros estudiantes aprendan acerca de cuáles son las características de ese conocimiento, pero en términos generales, las características del conocimiento científico en general. Y allí es cuando hablamos de naturaleza de la ciencia. Entonces, lo que nos interesa aquí es que los estudiantes aprendan que el conocimiento científico que se produce es provisorio, es tentativo, por ejemplo. Y por lo tanto el conocimiento científico puede cambiar, puede irse modificando. Esa idea la pueden eventualmente ir contrastando, desarrollando en la medida en que van realizando distintos tipos de actividades. Pero para que aprendan explícitamente que el conocimiento científico es tentativo, necesariamente nosotros tenemos que promover esa comprensión a través de algún diseño adecuado. Por ejemplo, en el caso de la botella pulmonar, tendríamos que probablemente hacer mención o hacer referencia a alguna comprensión histórica previa, es decir, cómo se creía antes que funcionaba el sistema respiratorio, antes de que se exploraran los pulmones, por ejemplo, de que se conociera el funcionamiento del diafragma, antes de que se conociera la existencia del oxígeno. ¿Cuáles eran las ideas científicas en torno a la respiración o al sistema respiratorio? Y entonces los estudiantes podrían visualizar que el conocimiento científico se ha ido modificando, se ha ido complejizando en la medida en que la ciencia también hace una revisión de sus propias ideas y de las evidencias disponibles. Bueno, para terminar la sesión, quiero dejarles planteada esta actividad, que se trata de transformar una actividad más o menos delineada inicialmente para que se aproxime a un ejercicio de indagación. Y esta actividad está bosquejada en este relato que ustedes van a encontrar aquí, donde se dice que una profesora de ciencias naturales desea trabajar la idea de que existen diferentes materiales que pueden ser usados como conductores de la electricidad, por supuesto. Para ello plantea el siguiente problema a sus estudiantes.
Esto es lo que la profesora hizo en la clase, ¿de acuerdo? Y lo que nosotros queremos ahora es tratar de proponer un diseño didáctico que le permita o que nos permita abordar la misma problemática, el mismo tema, pero con un enfoque indagatorio. En este caso, la profesora les propone esto. En la nevera de mi casa, nuestra mamá ha pegado un cartel que dice, bueno, es un problema que la profesora les plantea a sus estudiantes. No toquen el refrigerador si están descalzos y mojados porque les puede dar la corriente. Nosotros pensamos que es imposible que pase esto porque no estamos hechos de metal y se lo decimos a la mamá. Pero nos dice que ella tiene la razón y que algún día nos lo explicará. ¿Será mejor obedecer? Explica científicamente que nuestra mamá está en lo cierto. Este es el problema que una profesora le plantea a sus estudiantes. ¿De qué manera podríamos nosotros implementar una actividad orientada hacia la indagación que le permita a los estudiantes responder a esta misma interrogante? ¿De qué manera podríamos transformar esta situación en una actividad orientada a la indagación de manera que eh, tengamos un enfoque alternativo para este diseño? Entonces, para pensar en de qué manera implementar una actividad orientada a la indagación, los elementos a tener presentes son los cuatro que ya hemos mencionado. ¿De qué manera nos imaginamos que ocurre el ciclo de aprendizaje? ¿Cuál es la pregunta o qué pregunta o quién pregunta inicialmente? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Es investigable o es orientadora? ¿Qué rol juegan el profesor y los estudiantes? Aquí yo les pido explícitamente que piensen en una indagación guiada o estructurada, pero no piensen en una indagación autónoma. Es decir, específicamente ustedes tienen que plantear o formular una pregunta. Son ustedes quienes formulan la pregunta y no los estudiantes. Y finalmente evalúen su diseño en términos de las condiciones o criterios de implementación, con las preguntas que yo les señalaba como guía para decidir si se aproximan o no a una enseñanza indagatoria. ¿Se entiende el ejercicio? Lo vamos a considerar un ejercicio formativo porque lo vamos a comentar en la próxima clase. Espero que ustedes puedan presentar sus propuestas. No se trata de hacer un gran trabajo de diseño didáctico, sino que en este caso solamente vamos a bosquejar cómo se les ocurre que podrían hacer esta transformación. Y para eso yo les voy a pedir que me digan o me indiquen, bueno, qué es lo que se imaginan que ocurra al principio, es decir, qué es lo que ocurre en el momento de pregunta o de planteamiento del problema, qué es lo que ocurre en el momento de acción o de actividad, qué es lo que ocurre en el momento de reflexión. Y por lo tanto, espero que dejen claro cuál es la pregunta que se trata de dar, a la cual se le trata de dar respuesta y de qué manera se le da respuesta a esa pregunta. Para hacerlo, bueno, cuentan con esta descripción a modo de inspiración o de contexto para justamente proponer una transformación que apunte hacia la indagación. ¿Algún comentario, alguna pregunta a propósito de la clase o de este ejercicio? No, profe, ninguna. Bien, gracias, Alexandra. Sofía dice sí, supongo que dice que se entiende, no sé si está respondiendo a esa pregunta o no. Bueno, esto les queda entonces a modo de tarea para que lo comenten, lo reflexionen de aquí al viernes. El viernes vamos a reencontrarnos y vamos a partir revisando este ejercicio y el viernes espero también ya señalarles lo que viene para la evaluación de la segunda unidad, ¿ya? Mañana, entiendo, mañana y el miércoles son 2 días de receso, así es que espero que puedan aprovechar ese breve tiempo con un poquito de distancia de la universidad, a lo mejor para ponerse al día o a lo mejor para descansar, quien tenga espacio, que tenga esa posibilidad.
¿De acuerdo? Si no hay más comentarios, vamos a finalizar aquí la clase de hoy.